Apreciable vida. Yo como Albarrosa estaba decidido a llevar a cabo su triste idea. Durante 24 horas le había estado dando vueltas en la cabeza. En todo ese tiempo trató de madurarla o disolverla, pero entre más justificaciones encontraba para deshacerse de ella, menos esperanza le quedaba en el corazón. Así que, aquella mañana, que irónicamente le había gustado, resolvió efectuar aquel acto tan aborrecido por unos, criticado por otros, pero comprendido por casi nadie: el suicidio. Desde un principio desechó la ya desgastada idea de dejar una nota aclaratoria o bien explicativa sobre los motivos muy personales que tenía para invocar al ángel exterminador. Había considerado quizás un video o un audio con un melodramático y rebuscado monólogo sobre lo que pensaba antes de emprender su aventura. Pero luego de considerarlo mejor, también le pareció ridículo. Cuando uno ha decidido suicidarse es porque ya no tiene nada que decirle al mundo, porque no hay nadie interesado en escucharle, porque solamente está la soledad. Así que todo ese rito del mensaje premortum era algo chocante desde un principio, carente de lógica, como la vida misma. Lo que realmente le interesaba era el método que usaría, la forma idónea para quitarse la vida. Tenía que ser algo que le convenciera por completo, que lo motivara a seguir y a no rajarse, y sobre todo a que fuera realmente efectivo. Había ya leído tantos diarios y visto tantas notas policíacas en televisión sobre intentos frustrados de suicidio, donde los pobres tipos solo quedaban peor que cuando habían tomado su funesta decisión, mutilados, paralíticos o en estado vegetal. Parecía como si la vida misma se burlara una vez más de cada uno de esos desdichados. Y eso era lo que Yoko no quería que le sucediera. La sola idea del fracaso le llenaba de pavor, mucho más que la muerte misma. El sol llegaba a medias por un sesgo de la cortina del ventanal y llegaba hasta la orilla de la cama. Pero poco importaba el sol, el calor, el resto del mundo. Todo había perdido sentido por completo para el deprimido hombre. Mientras miraba un doblez en la sábana que le resultaba extraño, pensó en todos ellos, en los grandes personajes de la historia que habían perdido la vida por mano propia, encontrado la muerte justa para su persona, justa para su manera en que habían vivido. Y en realidad era bello, hasta la muerte respetaba su pasión y su decisión. Pensó en Alfonsina Storni caminando hacia las profundidades del mar mientras las olas de la muerte la acariciaban. En Marilyn Monroe, recostada completamente desnuda sobre las sábanas blancas de su cama para recibir a Moira. En Hitler, apuntándose a la sien con su Luger mientras miraba con desprecio a la parca. En Yukio Mishima, cortándose el vientre para encontrar más obscuridad de la que ya veía en el mundo. Así que, ¿de qué manera elegiría él su jugada? Dio un salto de la cama y se dirigió al cuarto de baño. Se postró frente al espejo de lavamanos y no le gustó su aspecto. Parecía más delgado que el día anterior, con unas pronunciadas ojeras cubriéndole el área de los ojos ya sin brillo. La barba descuidada y crecida que parecía haberse blanqueado en tan solo unas horas, y el cabello largo y enmarañado. Tenía el aspecto de un muerto en vida o de un sobreviviente del Holocausto. Navajas, decidido. Cortarse las venas con una hoja para afeitar. El filo era perfecto. No producía dolor al contacto con la carne, solo un cálido ardor que podía ser tolerado. Abrió el botiquín y con su mirada chocó con un paquete de navajas Gillette. Con los dedos temblorosos y amarillentos, abrió el paquete y sacó una hoja. La apretó con su dedo índice y pulgar. Luego la hundió muy recta sobre la muñeca de la mano izquierda.
repitiendo luego la operación sobre la mano derecha. Un torrente de cálida sangre brotó de las profundas heridas que tomaban dimensiones pavorosas. No había dolor, un leve ardor, solo eso, el latir excitado del corazón y una humedad viscosa sobre la palma de las manos. La sangre comenzaba a gotear manchando el piso. No sentía nada especial, nada espectacular. Quizás perdería primero el conocimiento y luego sobrevendría la muerte, como un sueño que se hace denso, denso hasta convertirse en obscuridad. De pronto lo notó. La sangre dejaba de chorrear, ya no fluía. Hizo las palmas hacia atrás, procurando abrir más los labios de las heridas, pero no hubo nada. Abrió la llave del agua en el lavabo y puso directamente las muñecas en el chorro del agua. Las heridas quedaron prácticamente limpias, mostrando su interior de tono rojizo blancuzco, pero no salía una sola gota de sangre, carne viva, cortada y limpia. Tal vez las venas se me han cerrado, pensó con cierto desagrado. Se sintió inútil y estúpido. De golpe abrió nuevamente el botiquín. Las hileras con frascos con medicamentos diversos estaban esperándole. Aspirinas, diazepam, antabús, catovit, dexedrina, pastillas para el estómago, para dormir, para el dolor de cabeza, para los nervios. Ninguna escapó a su firme decisión que tenía para dejar la vida. Y sin preámbulo, uno a uno vació los frascos en la boca. Sabores amargos, dulces, agarrosos, ácidos fueron engullidos alternadamente, con pequeños tragos de agua. Luego se sentó sobre el retrete a esperar, solo a esperar a que todo aquel cóctel se mezclara en su estómago mortalmente y desencadenara su efecto tóxico. Primero sintió un ardor intenso en la boca del estómago, una sensación de acidez y calor al mismo tiempo que se batía y retorcía en sus intestinos. Luego sintió un torbellino acuoso y espeso comenzar a subir por las tripas buscando una salida. La boca se le llenó de saliva diluida y náuseas exasperantes. Por instinto, más que por voluntad, abrió la tapa del retrete y comenzó a vomitar. En cada contracción estomacal, sentía que los ojos le lloraban y algo corrosivo le lastimaba la garganta. Aquello sí que dolía. Una vertiente nutrida de sustancias amarillas salían por su boca, mezcladas con saliva y alimentos del día anterior. El vómito era tanto que también salía por la nariz, produciéndole en la cabeza un malestar como si fuera un globo hinchado a punto de reventar. El hombre se quedó desfallecido, abrazado a la taza del baño. Quiso ponerse de pie, pero el dolor del vientre no le permitió erguirse. Las piernas le flaquearon. Cuando logró levantarse, miró su rostro en el espejo. El semblante era aún peor que cuando había comenzado el día, con excepción de que ahora sus labios tenían un color malva brillante. Abrió la boca y sacó la lengua. También tenía esa coloración. Toda su boca tenía ese color producido sin duda por la intoxicación. Le quedó en el gusto un sabor a fierro oxidado. Se miró las heridas en las muñecas. Tenían residuos de vómito en las bridas. Consideró entonces una posibilidad que desde un principio había desechado: usar una pistola. Se la habían prestado con todo y balas. Tenía en la memoria un par de películas y decenas de fotografías de tipos que se habían volado la tapa de los sesos. Y la verdad era que resultaba repugnante. Con las muñecas destrozadas, los labios enverdecidos y un dolor en todo el cuerpo, Yoko se dirigió a la gaveta del buró junto a su cama. Ahí guardaba el revólver, una vieja pistola calibre 38 de cuerpo niquelado. Miró con cuidado para percatarse que el cilindro estaba cargado con 5 balas. Un sudor frío le cubrió la frente y humedeció el pecho. Tal vez era el miedo. Pero cuando un hombre ha decidido dejar la vida es porque ha superado todos los miedos,
y tal vez el mayor de ellos, el miedo a la muerte. Jaló el martillo hasta la posición correcta. Se colocó el cañón en la sien derecha, sintiendo el frío del metal morderle la piel. Miró su sombra proyectada sobre el muro de enfrente. Le pareció poco apropiado estar frente a su sombra, así que se cambió de lugar. La mano se había acostumbrado al revólver. Tomó nuevamente la posición casi ritual, la espalda firme, la cabeza en alto y las piernas separadas. Dejó de sentir entonces el gélido cañón. Deslizó el dedo índice al gatillo, cerró los ojos y tensó el dedo. El estruendo le produjo un zumbido perforante en el oído. Estaba aturdido. No había muerto. Estaba odiosamente vivo. Ahora sentía un dolor endemoniado en la cabeza. Percibió de inmediato un desagradable olor a carne quemada y a pólvora. Hasta ese momento había permanecido con los ojos cerrados. Y cuando menos, eso era lo que él creía, porque no veía nada. Poco a poco fueron apareciendo luces y con ellas comenzaron a formarse los muebles de la habitación, solo que parecía que los viese a través de una película rojiza. Aquello era ridículo, absurdo, inconcebible. ¿Cómo era posible que fallara el tiro en la cabeza? Se tocó la sien, descubriendo una perforación con bordes achicharrados. La bala hizo su faena. No había duda. Entonces se dio cuenta de que lo que le empañaba la vista era sangre, la sangre que le corría por todo el rostro desde una herida sobre la frente. Fue una vez más al espejo y lo que vio lo horrorizó. Tenía un boquete aparatoso en la zona parietal. Si quería, fácilmente podía introducir uno de sus dedos por el orificio. El rostro era digno de una película gore, aparatosamente ensangrentado. Ya para entonces parecía cualquier cosa menos un hombre, la boca verde, las manos casi desprendidas, la cara hinchada y ahora la cabeza perforada. Pero lo peor de todo era que todavía estaba vivo. «Ni siquiera para quitarme la vida sirvo», murmuró sintiendo rabia. Una ponzoñosa ira se apoderaba de él. Era un sentimiento que superaba al dolor que sentía, a la tristeza y a la frustración. «Basta con odiar para poder morir», se decía constantemente, y él, en aquel momento, odiaba al mundo, a la vida, a Dios, a él mismo. Odiaba todo y con toda su capacidad para odiar. Las lágrimas se le corrieron sin que pudiera ser contenidas. Los puños petrificados golpearon iracundos la superficie del espejo, cortándole los nudillos. Dando zancadas grandes, cruzó la habitación en dirección al ventanal. De un tirón abrió la ventana, que daba justo al balcón, aquel balcón solariego del piso número 12 del edificio departamental. El sol le lastimó las pupilas y el cielo era tan azul y claro que le encandiló por unos segundos. El zumbido en el oído ya había pasado, ya que podía escuchar claramente el canto de algún condenado pájaro, así como también escuchaba los golpes repetidos que azotaban su puerta y las voces que lo llamaban por su nombre. Entonces, sin pensarlo mucho, se lanzó por el balcón. 12 pisos hacia el pavimento. Parecía un viaje largo, pero no lo era. El viento cambiaba de temperatura en su cara. La sensación de vértigo era excitante, tan fascinante para alguien como él, que consideraba cualquier experiencia como insolente y mediocre. Quiso permanecer con los ojos abiertos hasta el final, hasta que explotara al estrellarse, pero fue imposible. Un movimiento de reflejo inconscientemente lo obligó a apretar los párpados. El sonido se había convertido en silencio, la luz en sombra. Pero no había muerto. El golpe lo había sacudido hasta la médula de sus huesos. Se sentía roto por dentro. Ahora estaba en el piso de una sucia calle,
en medio de un charco de sangre propia que salía de algunas heridas, de su boca, de su nariz, de su ano, pero él estaba consciente. Cerró nuevamente los párpados y en su cabeza trataba de encontrar una explicación lógica para aquello que estaba padeciendo, pero no la encontró. Entonces comenzó a llorar, un chillido apenas audible, como el de un perro atropellado que busca un poco de compasión. Los fisgones morbosos se comenzaban a aglutinar a su alrededor, con muecas de asco, horror y asombro. Había gritos y voces que se atropellaban. Luego al fondo se escuchó el anuncio de la sirena de alguna ambulancia. Cuando los paramédicos llegaron, no podían salir del asombro, pues el hombre estaba vivo, en una caída que desafiaba toda posibilidad de salir con bien. No quiso que se lo llevaran al hospital, solo dejó que le limpiaran la sangre de algunas partes que se exponían en su cuerpo. Insistieron en llevarlo en el acto a una clínica, pero él prefirió regresar a casa, dando tumbos. Bajó de la ambulancia y renqueando por momentos, arrastrando los pies de forma extraña y grotesca, se dirigió, ante el asombro de la multitud, a la entrada del edificio, aunque ya para entonces era un adefesio espantoso. Es aquí donde la historia se corta y se distorsiona. Algunas personas aseguran que Yoko Malvarrosa continúa el resto del día con sus intentos de suicidio, pero siempre fracasando, como si la apreciable vida se negara a dejarlo a merced de la muerte. Intentó todo tipo de caídas, objetos cortantes y hasta fuego, y al final de la jornada fue recogido por el transporte especial del Centro de Estudios Psiquiátricos del Estado. En ese centro mental fue sometido a un tratamiento de sanación. También fue expuesto a una serie de experimentos con el fin de averiguar por qué no podía morir. Pero algo falló. Nadie supo explicar con precisión qué fue. Tal vez alguna droga mal administrada, algún descuido médico, un error humano. En fin, parecía que eso poco importaba. No tenía familiares, no tenía amigos, y lo que al inicio fue una expectación por su sorprendente caso, con el paso del tiempo se fue olvidando ante otras noticias más lucrativas. Así que lo que sí ocurrió fue que le abandonasen a su suerte en las cercanías de un circo de tercera, que estaba instalado en las afueras de la ciudad. De hecho, es ahí donde todavía permanece, paralítico y sin poder hablar, pues es como una masa informe que solo respira. Es exhibido en un cubículo metálico en la sección de fenómenos, al lado de un cerdo con labio leporino y un toro hermafrodita. Ahí se puede ver un letrero mal hecho que anuncia: el verdadero amante de la vida.